Ya bueno, a modo de introducción, mientras vamos cargando la presentación, un poco lo que vamos a ver el día de hoy eh, son las medidas administrativas que tienen vinculación mucho con el tema de la protección ambiental, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de acciones o medidas se toman cuando hay un evento ambiental, justamente para evitarlo o de repente para corregirlo. Este evento está vinculado a la actividad netamente minera, así que los ejemplos de repente van a estar vinculados más a eso. Cualquier tema, pues, por favor les pido que usen el chat que está al costado y por ahí van comentando y vamos avanzando. Ya, perfecto. Fíjense, en esa parte, este es un esquema general de toda la actividad de fiscalización, o mejor dicho, desde la supervisión hasta la fiscalización. Entonces, si se fijan, en todo ese flujo es un flujo muy extenso, ¿no? Tiene una cantidad de etapas, ¿no? que tienen que verse en un caso concreto, ¿no? Si una empresa, en este caso minera, tiene un evento, o mejor dicho, tiene una acción de supervisión de parte del ente ambiental, entonces todo este flujo se va a tener que cumplir hasta el final. En la medida que la empresa, pues justamente haga acciones para presentar unos descargos o haga una acción para justamente presentar una defensa, ¿no? Para evitar la sanción. Entonces, dentro de este flujo, bueno, que es muy grande, no lo vamos a explicar en esta reunión a modo de detalle, sino más bien nos vamos a centrar en las medidas ambientales. Para que se guíen dónde están las medidas ambientales, vean en el flujo o ubiquen en el flujo las zonas o las partes donde están marcados de color rojo. ¿Ya? Donde está marcado de color rojo, ahí justamente ahí se ubican las medidas ambientales. A mí me parece que justamente me falta una más, que es, sí están todas. Me faltó marcar una de rojo, donde dice medida cautelar, donde está ese dibujito blanco con un file o un folder rojizo, dice medida cautelar, ya. Esa también es una medida administrativa, me olvidé marcarlo de rojo, pero si vemos, a modo muy general, todavía, existen 5 medidas ambientales. No sé si todos pueden notarlo. No, son 5 medidas ambientales justamente vinculadas al tema de protección de la actividad minera, ¿no? O bueno, protección del medio ambiente, ¿no? Vinculados justamente a actividad minera, como les decía. ¿Ya? Algunos ya saben el flujo, cómo va, lo vamos a resumir muy brevemente. ¿Ya? El flujo completo. La primera etapa, que está en la zona de verde, ¿ya? Ven el verde pastel que está marcado. Ya, esa zona, por ejemplo, grafica toda la etapa de supervisión. Toda la etapa de supervisión, ¿ya? Desde la parte de la, digamos, desde la planificación de la supervisión, la etapa de la ejecución de la supervisión y la etapa de resultados, ¿no? Planificación, justamente como les decía, tiene que ver justamente con una actividad previa o antes de la supervisión, ¿no? Planificar significa hacer una revisión documental antes de hacer la visita. Toda esta documentación, por ejemplo, tiene que ver con verificar qué obligaciones la empresa minera tiene que cumplir, ¿no? Tanto lo que está comprendido en sus estudios ambientales, tanto lo que está comprendido en la normativa ambiental, tanto si fuera, por ejemplo, que ha habido una modificación del instrumento ambiental, tanto si hubo, por ejemplo, una denuncia ambiental. Entonces, todos estos aspectos
se evalúan justamente en esa etapa, la etapa, digamos, que está puesta con el grafiquito dice supervisión, ¿no? O supervisión de campo, ¿no? Antes de supervisar hay que verificar, digamos, el tema documental. Entonces, esa es la etapa de planificación. Luego se da la etapa de supervisión. Propiamente dicho, es donde la empresa se entera que ya hay un proceso de supervisión, ¿no? Digamos, vinculadas a su unidad ambiental o su unidad minera. ¿Ya? Ahí recién la empresa se entera que ya, bueno, lo están supervisando. Cuando, por ejemplo, el supervisor llega a la garita, ahí la empresa se entera, pues, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí le pongo un poco la clasificación. Hay supervisión llamada de campo, que es la más conocida. Todos conocemos la supervisión de campo. Esa es la que cuando hay una visita y el funcionario público, el supervisor, va a la unidad minera y justamente hace la verificación de obligaciones ambientales. Ya, hay otra más llamada de gabinete que se viene usando últimamente a partir del COVID con mayor frecuencia. Es esa donde te piden documentación o simplemente evalúan documentación tipo los monitoreos que presentamos o que se presentan y en base de eso hacen una evaluación. ¿Ya? Acá les voy a dar un dato curioso. Actualmente, ahorita en los tiempos del COVID, de lo que va de marzo 2020 a septiembre 2020, el UEFA ha realizado varias acciones de supervisión de gabinete. Ya, esto les cuento por qué. Porque yo he revisado justamente, yo tengo los accesos de las empresas bueno, que tengo posibilidad de apoyar y revisamos, por ejemplo, sus informes de supervisión que tienen eh, por medio del acceso al expediente virtual. Y, por ejemplo, nos hemos dado con la sorpresa que en junio, en julio, en mayo, se han emitido varios informes de supervisión que acusaban a la empresa. Obviamente, ese informe aún no es parte de conocimiento de la empresa. Ya, entonces, si ustedes tienen a cargo una empresa minera, por ejemplo, yo les recomiendo que se den un tiempo a revisar el expediente virtual de la empresa, ¿no? Ustedes entiendo que ya han pedido su usuario y contraseña para poder acceder al expediente virtual. Si no es así, pues si desean luego me mandan un correo, un WhatsApp y les explico cómo deberían hacerlo. Entonces, esto también es importante, el tema de la supervisión de gabinete. Y por último, la supervisión orientativa, ¿no? La orientativa es una supervisión netamente educativa, ¿no? El UEFA va y explica justamente cuáles son los mecanismos o las acciones de supervisión que realiza como entidad pública del Estado, ¿ya? Esta supervisión no le aplica a unidades mineras, por si acaso. Está vinculada más a empresas, por ejemplo, tipo de rubro industrial, por ejemplo, esas que ha sido transferencia de Produce a la UEFA hace muy poco, y las cuales no han tenido en el pasado una supervisión de parte de la UEFA. Es como decir que es la primera que han tenido a la fecha, entonces eh, se da mediante ese mecanismo. Ya la orientativa no aplicaría a ese tipo de casos. Entonces, con eso, en líneas generales, son las formas de supervisión. La supervisión, pues, se cierra en esa etapa, se concluye en esa etapa. Y luego, bueno, la parte justamente de los inspectores o supervisores, bueno, proceden justamente digamos, a retirarse a las oficinas o en este caso, como en tiempos de COVID, regresan justamente al aislamiento, ¿ya? Originario que tenían. Y pasamos a la siguiente etapa, la etapa digamos, del informe de supervisión. Se emite el informe de supervisión, ¿ya? Y paralelamente a se podrían emitir tres tipos de medidas, ¿ya? Es las que están puestas ahí en el desglose y tienen una marca roja, ¿ya? Entonces, ya aquí empezamos netamente con el tema que estamos
o queremos abordar el día de hoy, ¿no? La primera medida es una medida de tipo preventiva. ¿Ya? De las medidas con las cuales cuenta la UEFA digamos, en las medidas que, digamos, puede impactar con mayor medida justamente la operación de la empresa minera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ustedes imagínense, bueno, ustedes de repente trabajan en una minera, imagínense que, eh, por ejemplo, el pad o la relavera, pues, tiene un tema de repente de inestabilidad física, ¿no? Y la relavera puede venirse abajo, ¿no? O sea, en el corto tiempo se podría venir abajo. Entonces el UEFA detecta eso, que hay un gran riesgo justamente de afectación. En ese caso, cuando UEFA detecta eso, no hay necesidad de esperar mucho tiempo, es decir, no hay necesidad que tenga que cursarse todo el flujo que vemos en la imagen. Ustedes ven que ese flujo tiene una cantidad de etapas que tienen que darse. Entonces no hay necesidad de esperar tanto tiempo, sino que inmediatamente, luego, ahí nomás, incluso en la supervisión misma, o bueno, cuando apenas han vuelto a las oficinas de la entidad, pueden dictar esa medida preventiva, ¿no? Esta medida preventiva, pues en este caso, como va vinculada justamente a actividades de prevención o de mitigación, por ejemplo, en el caso concreto este que yo les propongo, el teórico este de la relavera, podría ser, por ejemplo, que la empresa suspenda actividades en la empresa de relaves, o sea, deje de, de aumentar, digamos, la carga de la laguna, ¿no? Que está en la parte de atrás, o de repente cercarlo, no sé, una actividad similar, ¿no? Entonces, la medida preventiva puede estar enfocada justamente a paralizar temporalmente ese componente. ¿Hasta que Hasta que la empresa pueda acreditar justamente que ha cumplido con estabilizar la relavera, ¿no? Obviamente ahí también sujeto a un plazo, ¿ya? Y hasta que no se solucione no se puede, digamos, eh, dar por cumplida justamente la medida, ¿ya? Perfecto. Entonces, esa es un poco la medida preferida, ¿ya? O el siguiente mandato que puede darse es el que está seguido nada más, ¿no? Es el mandato de carácter particular. Este mandato tiene vinculación cuando el ente ambiental tiene tiene cierta información que a la fecha no ha podido todavía tener con seguridad, por ejemplo, el tema de la afectación o, por ejemplo, el tema de la causalidad, ¿no? Del hecho. Vamos a un ejemplo, ¿no? Imaginemos que la empresa minera tiene una operación y dentro de su área de influencia del proyecto tiene vinculado, por ejemplo, un cuerpo de agua, ¿no? Digamos, un río. Entonces, se ha evidenciado pues, que en el río hay una concentración, digamos, alta de ciertos metales. Entonces, lo que la entidad puede presumir en ese momento es que justamente la actividad de la empresa es la que está causando ese impacto, ¿no? Entonces, pero al momento en el cual se detecta, no se podría, digamos, asegurar o no se podría confirmar que, que justamente ese impacto está siendo generado por la empresa, ¿ya? Entonces, como no estamos seguros de ese tema, sino que más bien nos falta información para poder decir que la empresa es la causante, en ese caso lo que corresponde justamente es un mandato para que la empresa o un mandato de carácter particular, para que la empresa realice estudios, ¿ya? Realice estudios y justamente determine, haga por ejemplo monitoreos, ¿no? Haga calicatas o lo que corresponda justamente, ¿no? Y con esa nueva información el OEFA pueda nuevamente evaluar si en realidad le correspondería, por ejemplo, aplicar una medida preventiva, ¿no? ¿No? Por ejemplo, paralizar una actividad, suspender temporalmente o realizar un tipo de conducta particular, ¿no? Un tratamiento, una remediación o lo que corresponda, ¿ya? Entonces, el mandato digamos, esta vinculación, tiene esta figura, ¿no? Busca, busca hacer esta acción como que previa justamente
o de esclarecimiento, ¿ya? Mediante, digamos, la orden justamente a la empresa de la recuperación o de la realización de ciertos estudios, ¿ya? Ciertos estudios, ciertos monitoreos, ¿ya? Va por ese lado. Y el último tema que está en este desglose es justamente el requerimiento de actualización de estudio ambiental, ¿ya? Esta medida tiene vinculación justamente cuando, por ejemplo, existen impactos dentro del instrumento ambiental que por A o B razones no fueron previstos, ¿no? Es decir, hay un plan de manejo un plan de manejo en el estudio ambiental que se establecen determinadas medidas. Sin embargo, existen impactos que no están siendo contemplados, ¿no? Simplemente porque en su momento de repente no se previó, ¿no?, ese impacto, o porque la actividad dinámica de la empresa, digamos, ha superado justamente este plan de manejo, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, pues lo que el ente ambiental puede ordenar es que se actualice el instrumento ambiental, ¿no? Por ejemplo, algún caso que tuve que ver, era un proyecto de exploración en el cual la poza de lodos, ¿ya? La poza de lodos no debía estar impermeabilizada en la base, ¿no? Era una poza que tenía 4 paredes, pero no tenía pues justamente ni un tipo de concreto o geomembrana en la base, ¿no? Era simplemente las 4 paredes, ¿no? Cuando se hace la supervisión se evidencia que a pesar que en el ya no se había contemplado el compromiso de impermeabilizar la base, considerando un poco que el suelo de la zona era impermeable. Sin embargo, cuando se hace la verificación, ya se puede constatar que en realidad el suelo no era impermeable y si había filtración y debajo justamente a unos, no sé, pues 30 o 40 metros había un cuerpo de agua, ¿no? Entonces sí había una afectación o sí podría haber afectación. Por lo tanto, ese impacto no estaba siendo controlado por el estudio ambiental. En un caso similar a este, el ente ambiental puede ordenar justamente, puede ordenar que se actualice el estudio ambiental, ¿ya? Es una de las medidas que se pueden dar. Bueno, hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta, una pregunta, un comentario. Bueno, perfecto, perfecto, no hay preguntas, todo claro, estamos bien. Ya, José pregunta algo. José pregunta, ¿qué pasaría si en la mayoría de los casos, creo que falta completar la pregunta, José? A ver, te esperamos para que completes para... Ya, de repente, José, era un comentario, no era una pregunta. Ah, ya, sí, creo que era un comentario. Quiero comentario. Entonces, dice, dice, José dice, ¿qué pasaría en la mayoría de los casos? De repente en el expediente no está considerado el caso de la impermeabilización. Claro, claro. Como no está contemplado, un poquito el trasfondo del ejemplo que les proponía es que, por ejemplo, cuando se llega, justamente se verifica, dice, oye, tú no has impermeabilizado tu poza de lodos. Entonces, te voy a observar o voy a señalar que es un hallazgo, pero cuando se lee el estudio ambiental, uno cae en cuenta que en realidad no hay un compromiso. Y si no hay un compromiso, pues no es exigible, ojo, a ese momento. O sea, el momento en el cual el supervisor está verificando justamente eso, no es una obligación ambiental fiscalizable. ¿Ya? Entonces, en ese momento no es fiscalizable. Pero si pasa eso que yo les comento, si se ordena una medida
actualización, y justamente la actualización va a tener justamente ese tipo de objetivo de incluir esto como un compromiso. Entonces ya a partir de la actualización la figura cambia. Entonces luego de la actualización se hace una nueva supervisión y eso ya es un compromiso, por lo tanto ya es exigible. Dice José, comenta, yo tuve un caso en la mina Santander donde ese terreno no era fértil para flora. Ya, perfecto, José. Gracias por el comentario. Ya, Paul León puso un comentario de carita, pero no hay mucho detalle. Bueno, entonces, si tuvieran preguntas, por ahí vamos conversando ya con toda libertad, por favor. Entonces, si no hay más preguntas, fíjense, hasta ahí donde hemos comentado, son justamente, o se concluye la etapa de supervisión. Si ustedes ven la parte alta de la lámina, ahí concluye la franja verde pastel, creo que es. Ya, entonces con ello concluimos la etapa de supervisión. Según el flujo que veníamos viendo, luego la etapa de supervisión, lo que le continúa, ¿no? Lo que le sigue justamente es que ese expediente, el de supervisión, ya, el de supervisión, eh, va a pasar a la siguiente etapa. Ya, a la siguiente etapa, en la etapa de, digamos, fiscalización. Ya. En la etapa de fiscalización, ya como ustedes ven en la gráfica, está justamente con la franja naranja. Y ahí se le pueden ordenar dos tipos de medidas administrativas adicionales, ¿no? La primera, les comentaba al inicio, la primera es justamente donde señala inicio del procedimiento administrativo sancionador. No sé si todos alcanzan a ver, ya donde hay una especie de cartero de color blanquito con un maletín medio rojizo. Ya, ahí en el desglose señala la medida cautelar. Ya, la medida cautelar. La medida cautelar se distingue justamente de las medidas anteriores, justamente porque se da una etapa, digamos, distinta justamente a, no sé si escuchan la distracción. Ya, a ver, un pequeño pausa, una pequeña pausa para que pase. Ya, perfecto. Ya pasó la distracción. Ya, entonces le decía que en la etapa de inicio del procedimiento administrativo sancionador, ahí, por ejemplo, tenemos el tema de la medida cautelar. Ya, en el desglose. Espero que todos me estén siguiendo hasta ahí. Ya, la medida cautelar justamente está vinculada a una medida o un riesgo tipo al ejemplo que comentábamos cuando, cuando tenemos el caso de la presa de Relave que está inestable y se puede venir abajo. Ya, es el mismo caso, la medida cautelar. La diferencia está justamente puesta en la etapa en la cual se pueda generar, ¿no? Se encuentra, digamos, en otra etapa y se da, en este caso, por otro tipo de órgano, ¿no? Otro tipo de entidad. Si no es cierto, todo el flujo que les comento, es el flujo de la UEFA. Ya, la diferencia se encuentra justamente en que se va a dar esto en otra etapa procedimental y emitida por otro tipo de órgano. Ya, entonces un poco a ver, para redondear la idea, esta medida cautelar ya es como una segunda oportunidad para evaluar ese riesgo que de repente en la etapa anterior no se tomó, no se pudo, digamos, advertir.
Pero aquí existe otra segunda oportunidad, ¿no? Mediante la medida cautelar. Entonces, la medida cautelar revise la misma noción o importancia que la medida preventiva que comentábamos hace un momento, ¿ya? Entonces, la cautelar es como una preventiva en otra etapa y justamente aplicaría el mismo supuesto que yo les decía, ¿no? El supuesto de la empresa de Relaves que podía venirse abajo porque tenía un tema de inestabilidad. Ya, perfecto. Ya, entonces, siguiendo con el procedimiento, bueno, ustedes, los que hemos estado siguiendo ese tema desde más atrás, eh, por ejemplo, en el tema de inicio del procedimiento, ustedes saben que hay una etapa ahí en la cual tienen oportunidad para defenderse, ¿no? Hay unos 20 días para que presenten sus descargos. Luego de ello, pues, con los descargos o sin los descargos, el expediente va a pasar a la siguiente etapa, que en este caso es el informe final de instrucción, ¿ya? Eh, este informe final de instrucción, más conocido como IFI, ya es un nombre ya casi estandarizado, todo el mundo dice IFI, ya no usan mucho el nombre largo, pero bueno, en el informe final de instrucción o IFI, lo que la autoridad va a notificar es justamente un proyecto de resolución directoral, ¿no? Es casi lo mismo que te va a llegar al final, ¿ya? O sea, en la siguiente etapa, que es la resolución directoral, te hay un proyecto, ¿no? El IFI es casi adelantándote un poco la opinión, te responde los descargos que has presentado, te calcula la multa, te adelanta la multa que te va a llegar, te adelanta un poco si van a llegar medidas administrativas, te dice qué medidas administrativas te van a imponer, entonces uno ya está advertido, ¿no? Con el IFE. Y tiene pues 15 días para presentar unos descargos últimos, ¿no? Antes que te impongan la multa. Ya. Se acabó el IFI, presentaron sus descargos o de repente no, pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es justamente la etapa de la resolución directoral, ¿no? En esta etapa, pues, la autoridad impone justamente la sanción, ¿no? Que ha correspondido. Habíamos visto, creo, en otras reuniones el tema justamente de la multa, cómo se calcula, hay toda una metodología para el cálculo, ¿no? Un poco se lo recuerdo, para la multa existe una norma que se llama la metodología para el cálculo de multa, para las actividades de competencia del UEFA, ¿ya? Es una metodología bastante extensa que establece una serie de pasos y procedimientos justamente para poder calcular la multa, ¿ya? Con esta metodología se puede determinar con cierta, digamos, con cierta, eh, eh, ¿cómo se dice? Predictibilidad, cuánto de multa te puede llegar, ¿no? No, con esto un poco también le traslado a ustedes, si ustedes trabajan en una empresa minera y tienen casos de este tipo, ustedes podrían determinar así cuando ya entren a mayor detalle de justamente esta norma, de esta metodología de cómo se aplica y podrían anticipar de cuánto de multa podría llegar, ¿no? ¿No? Por decir un ejemplo nada más, si ustedes por ejemplo saben que las plantas de aguas residuales eh, domésticas, ¿no? Tienen un valor en el mercado, por ejemplo, $10,000, estoy diciendo un número al azar, si ese fuera excelente, pero si no, es solamente a modo de ejemplo. Entonces, si ustedes no tratan sus aguas residuales y las vierten, al momento del cálculo, del cálculo de multa, lo que se va a ver justamente es que
se va a calcular un poco en atención justamente al ahorro o el beneficio ilícito eh, de no invertir en esas actividades de prevención, ¿ya? Entonces, en base a eso se calcula la multa. Más, y ahí está, digamos, el tema más gravoso, más los criterios agravantes, ¿no? En buena cuenta, no vamos a entrar mucho en detalle del cálculo ahora. En buena cuenta, si ustedes tienen una posible multa, por ejemplo, por un tema de que no han tratado eh, de forma adecuada o no han tratado simplemente los efluentes residuales, entonces si les cuesta $10,000 la planta, pueden calcularla en función a esos 10,000 más justamente los criterios agravantes que podrían ser más o menos, lo podrían aumentar la multa de como que un por 4 o un por 5. O sea, si ustedes debían pagar, si ustedes están ahorrando, entre comillas, según el criterio de la autoridad, unos $10,000 porque no han implementado la PETAR, entonces la multa más o menos le llegaría a unos $50,000, ¿no? Así, a grosso modo, sin mucho detalle del cálculo, ¿no? Como le digo, esto es todo un procedimiento, pero es más o menos para que se hagan una idea de cuánto le podría llegar en multa. Bueno, ese con relación a la multa. El otro extremo que le decía es el tema de la medida correctiva. Ya, la medida correctiva es justamente lo que estamos o queremos, digamos, conversar en esta reunión. La medida correctiva, ya, es un poco eh, similar a lo que estamos viendo, similar digamos, a una cautelar o similar, digamos, a una preventiva que hemos estado viendo, con la diferencia de que una medida correctiva, por ejemplo, no reviste ese riesgo cuando se demora en imponerse, ¿no? Acordémonos hace un rato cuando hablábamos de la presa de relaves. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a la presa de relaves eh, eh, no le no hago un trata, no lo estabilizo, ¿no? Si la presa de relaves yo no lo estabilizo, se puede venir abajo, ¿no? Y eso, como ustedes bien saben, sobre todo los técnicos, saben que una presa de relaves pues es altamente tóxico, ¿no? Es contaminante. No sé si vieron el reportaje que salió para Brasil el año 2017, más o menos, creo que fue en diciembre. Se cayó una presa de relaves y desapareció todo un poblado, ¿no? Eso fue una tragedia. Entonces, la presa de relaves pues es bastante contaminante, ¿no? Entonces, el riesgo ahí, el riesgo es un riesgo muy elevado, ¿no? El impacto que puede generarse es muy alto. Entonces, en este caso se nota o se evidencia que existe una urgencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la medida correctiva, si bien es cierto, lo que se quiere hacer es subsanar, o como dice su nombre, corregir justamente una infracción, no existe en este caso una acción justamente de urgencia, ¿no? De ese tipo. Por ejemplo, ¿no? Hablamos del ejemplo de la empresa Relaves, pero una correctiva, por ejemplo, probablemente pueda ir por el lado de que la empresa no ha impermeabilizado, por ejemplo, lo que yo le decía, no ha impermeabilizado, por ejemplo, las pozas de sedimentación, de repente no hay una adecuada segregación de residuos, de repente no ha construido canaletas, ¿no? Y temas vinculados, ¿no? Que si bien ciertos son importantes, son relevantes, y tienen que cumplirse, sin embargo, no revisten este particular riesgo en el caso que yo les comentaba para la medida preventiva o para la medida cautelar. ¿Está perfecto? Entonces, eso es un poco el tema de las medidas. Luego ustedes pueden, esas medidas, cualquiera sea estas, pueden irse a la etapa impugnatoria, pueden presentar una reconsideración, pueden presentar una apelación, y cuando esto ya, digamos, no ha sido pasible de, digamos, no ha sido favorable el resultado a esto, ustedes pueden pedir un aplazamiento o un funcionamiento de multa sin casos quisieran.
si en caso ustedes quisieran justamente eh, ya no continuar con el procedimiento, porque como ustedes saben, con la apelación, con la apelación se concluye, digamos, la vía administrativa con el OEFA. Entonces, si ustedes quisieran de repente seguir, digamos, cuestionando la sanción o alguna medida administrativa, tendrían que irse ya al Poder Judicial. Ya, perfecto. Hasta ahí, preguntas, comentarios. ¿Se entendió o no se entendió? Expositor, buenos días. ¿Aló? Sí, sí, dígame, por favor. Habla José Olaya, disculpe. Una consulta, digamos en el caso de que la OEF venga eh, con el tema para hacer la fiscalización, ya, y digamos, en el caso mío yo trabajaba en la mina Santander y la planta queda muy arriba, ¿qué te puedo decir? A escasas horas del pero siempre lo dejan ingresar por la garita. Y una vez subieron para hacer un tema de fiscalización, en el caso de para pedir los documentos, todo eso, digamos, si nosotros somos una empresa no directa de la mina, somos un service, ya, y tenemos los papeles para sustentar todo, pero a veces te piden un montón de los reglamentos, el plan, el plan del manejo ambiental, el anual, el mensual, y en el caso de que, digamos, en ese momento la empresa, pues, la empresa service no cuente con esos documentos, ¿se puede llevar un proceso o se tendría que arreglar de una manera bajando a la oficina o de repente llamar a la base central para que puedan subir los de la misma mina? Por ejemplo, en ese caso era Iscay Cruz, en la mina que hemos trabajado es la principal. Ya, ¿Aló? José, perfecto. Sí, José, perfecto, te escuché claramente. Me queda claro cuál es la idea. No sé si quieres complementar tu pregunta o de repente te respondo y de Sí, repente ahí adelante. hacemos la repregunta. Ya, Sí, perfecto. Mire, el comentario de José es bastante oportuno, un poco para, a ver, para un poco darle contexto a la pregunta. Ustedes cuando son sujetos a una supervisión ambiental de la OEPA, ya ya. hay etapas, ¿no? Ellos hacen la inspección y en la inspección, pues como bien decía el amigo José, pueden requerir determinada información. En este caso, por ejemplo, cuando requieren información, hay información que ustedes le podrían dar porque, digamos, está justamente al alcance del supervisor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes hacen un reporte diario y ahí mismo en donde lo EFA se encuentra, hay un cuaderno que ellos lo alcanzan a ver y está el cuaderno ahí, y tiene una copia, y si tienen posibilidad de dársela por fotografía o simplemente una copia, esa es la copia, bueno, la copia física, bueno, se la alcanza, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si él me pide en ese momento el registro de la inspección del año 2019? O los mantenimientos, o los monitoreos del año pasado, otros documentos que, digamos, no se maneja en la operación, en la ubicación donde se encuentra el OEF. Bueno, en este caso, lo que se le puede decir es que esa información se la podemos entregar siempre y cuando lo dejen en el acta y justamente nos dé un plazo para, obviamente, entregársela, ¿no? No O todos los puede documentos presentarlo, ¿no? pueden no todos los documentos tienen que estar a la mano, ¿no? Va a Ya. depender mucho de la operación, ¿no? Yo manejo la operación de una empresa petrolera, por ejemplo, actualmente, y justamente digamos, la complejidad de la operación es tremenda, ¿no? Es casi como una concesión minera, pero incluye una cantidad de distritos bien Claro, la largos ubicación más que todo, ¿no? que se recorre pues en varias horas, ¿no? En camioneta. Entonces, yo no voy a Ya. tener todos los documentos en todos lados porque resulta una tarea titánica, ¿no? No es igual que de repente un grifo, ¿no? O de repente, por ejemplo, una ppm, ¿no? Que es cosa más pequeña, de repente que se podría manejar. Pero una operación de esa manera no todo está focalizado en cada punto. Entonces, cuando hay esa información que te pide, uno de forma más amable le puede decir, nos puede explicar, mira, esa información sí la te podemos entregar, pero no la tenemos ahorita, ¿no? En el acta, por favor, requiéreme, en el acta de cierre de la supervisión, requiéreme esa información y yo con todo gusto te la entrego, ¿no? Pero dame un plazo justamente para poder trabajarlo, ¿no? Porque la información se encuentra en tal o cual, o lo maneja tal o cual área, ¿no? Porque, digamos, pues, o sea, yo por ejemplo soy abogado, ¿no? Y yo, si me pide un documento legal, de repente la podría manejar con mayor rapidez.
Pero si me pide un documento de otra área, de producción, de mantenimiento, de medio ambiente, yo no la tengo esa en el bolsillo, ¿no? O sea, qué pena, pero no la tengo. Entonces, voy a requerir justamente un plazo para que pueda requerirse el área que corresponda, me la traslade y justamente yo comunicárselo a la entidad. Entonces, sí es justamente, mucho depende en el caso concreto de cómo se maneja la información. Como te digo, ¿no? Si por ejemplo es una bitácora que está ahí y está a la vista del supervisor de la OEFA y te dice, quiero la página de ayer. Bueno, y de repente no va a haber mucho que discutir, ¿no? Claro. De repente le pueden tener una fotografía, de repente le puedes, si tienes copiadora a la mano, le puedes dar una copia, pero es documentos porque son documentos parte de la ubicación justo donde está el supervisor. Pero me pide, oye, dime lo del año pasado sobre este mantenimiento. No, no lo tengo, pues, ¿no? Si no, todo va a estar ahí. Ya, entonces eso tienen que entender porque a veces Son los cerrados. supervisores, sí, sí, ellos, recuerda que ellos son muy teóricos, ¿no? Muchos no tienen algunos, conocimientos, o sea, no han subido a la mina en operación, no han trabajado en una empresa minera y no conocen mucho el flujo de la operación. Entonces creen que todo debe estar en todos lados, ¿no? O uno carga los documentos en el maletín ahí, o en la mochila, pero no es tan así. De repente sería muy bueno también ustedes en ese momento trasladárselos, o sea, informarle, mejor dicho, trasladar la información, informarle, mira, lo que pasa es que así no se maneja de esta manera. Entonces, si tú quieres, yo gustoso de atender los requerimientos de la autoridad, ¿no? Pues nosotros cumplimos la ley, ¿no? Como toda empresa, no quiere cumplir la ley, pero de esta manera no, porque hay una palabra que se usa en términos legales, es, no es razonable, le puedes decir, no es razonable que me lo exijas en este momento, ¿no? Y ellos tienen que cumplir también con la razonabilidad, ¿no? Es un tema que ahí de repente lo podrías decir de esta manera para que invites un poco también lo hagas entrar, digamos, en ese momento un poco en razón, ¿no? Para que entiendan cómo es. Sí, a veces algunos pueden ser un poco intransigentes porque creen que bajo sus facultades, pues, pueden hacer cosas, de la manera que ellos consideran en ese momento, pero tampoco, digamos, caigamos en eso, ¿no? Hay que siempre tratar de dialogar de la mejor manera, este, para justamente ellos entiendan, ¿no? Es un poco la idea, José. No sé si tienes una repregunta y si no, con todo gusto. No, en el caso sí está bien, sino que yo le decía por el tema de que nosotros nos llegó a hacer una fiscalización y en la garita lo habían dejado ingresar, porque mayormente en el caso de operaciones, los trabajadores de la misma mina, ellos trabajan 6 por 6 y la mayoría se van a Lima y los habían dejado entrar y como les dijeron que es de la UEFA y ahí en la garita solamente se maneja una radio. Y nosotros sí nos quedábamos 21 por 7, ¿no? Si trabajábamos corrido, así sea domingos, por sistema, ¿no? Ya me entenderá usted. Y habían subido y justo en esa hora, en ese lapso, como dice usted, en el transcurso del camino, ese era casi como 2 horas y media trasladándose en camioneta. Y ellos nos dijeron que querían tal documento, tal, el manejo, todos los permisos, todo querían. Claro. Y bueno, aprovechando que ustedes comentan un tema, ¿no? Fíjense, hay documentos, ya de repente yo entiendo que ustedes no son digamos, de formación legal, ustedes entiendo que son mineros, ¿no? Le doy un documento, le doy, por ejemplo, digamos, una idea que ustedes pueden considerar, ¿no? Fíjense, hay documentos que el OEFA, como entidad pública, los tiene en sus registros, ya que es una cantidad, o sea, de la empresa minera no es que vaya y no sepa nada de ustedes. En realidad tienen todo, tienen su EIA, su MEIA, su ITS, su PAMA, su PAMA. Los reportes que ustedes han presentado, ellos también los tienen. Entonces, fíjense, ustedes imagínense o piensen todos los documentos, ya que ustedes han generado a nivel histórico, desde su operación, incluso si hubo un antiguo titular, también los tienen. Entonces, todos esos documentos que ellos ya tienen, por ley, ellos están prohibidos de solicitarlos. Ya, tengan un poco en cuenta eso. O sea, por ejemplo, si ustedes han presentado un reporte de monitoreo del año 2014, 2015, eso no tienen por qué ustedes pedirles, ¿no? Eso por Ah, no ley nos pueden ellos solicitar. no pueden solicitarte, ¿no? El EIA, el ITS, la modificatoria, el plan de manejo, no pueden pedirte. Ellos están prohibidos por ley. La ley establece que ellos están prohibidos bajo responsabilidad funcional pedirte documentos que ellos tienen en su poder, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor revisan en su gaveta, lo leen y en vez de repente pedirlos, ¿no? Es un poco la idea.
Entonces, ustedes tengan en cuenta eso como una regla general para cualquier tipo de requerimiento que se haga de parte de la autoridad, ¿ya? Porque en realidad no es legal que se trabaje de esa manera, ¿ya? Y Perfecto. básicamente como si fuera un abuso de autoridad más o menos, ¿no? Sí, abuso de autoridad, bueno, lo de autoridad, en realidad la idea es la misma, sino que en abuso de autoridad es una figura un poquito, o sea, es una figura que se aplica más a delitos, ¿no? O sea, si ustedes Claro, quieren, ya, pero o sea, la misma idea es abuso de funciones, que es un tema más claro, justo. administrativo, ya, que es lo mismo, pero visto en términos un poquito más suaves, ¿no? Porque ustedes saben Claro. que un delito, pues, pueden ir a prisión, una cosa más grave, ¿no? Pero un tema de abuso de funciones tiene que ver mucho con el tema de la carga funcional, o sea, con que no, como que excesos, competencias, incluso ahí puede haber sanciones tipo, por ejemplo, amonestación, puede haber suspensión, incluso inhabilitación para ser servidores públicos, ¿no? Entonces, el régimen es distinto. En cambio, cuando ustedes hablan de abuso de autoridad, técnicamente, o sea, legalmente, va pensado más que ustedes quieren que vayan a prisión o algo así, ¿no? Pero bueno, la idea es la misma, la idea es la misma, pero son figuras distintas. Ya, acá lo que dice el amigo, ya perfecto, cuando quieran me interrumpen por favor y así vamos un poco dialogando mejor. Aquí el amigo Paul dice, tendría que ser los mismos, la misma mina, la empresa, los terceros no deberían tener esa responsabilidad. De ahí acarrea otras cosas. Un poquito para aclararles, ¿no? Así, por ejemplo, la empresa el titular de la operación o digamos, o las contratistas estén en la operación, siempre la empresa va a responder. Entonces, en esa medida, sí tendría que haber una parte, una gestión de parte de la empresa, justamente para evitar que, bueno, que de repente eh, los contratistas no tengan una respuesta, digamos, distinta, digamos, a las políticas o a los lineamientos de la empresa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo le cuento, una empresa me llamó hace unos meses, un poquito antes de la pandemia, y bueno, ahí le encargaba justamente de los accesos, que también era la contratista, pues negó el ingreso al personal de UEFA, ¿no? De repente por desconocimiento, ¿no? Entonces ya les va a venir una multa, ¿no? Por ese tema. Entonces es un poco de repente ahí trasladar las políticas que una empresa pueda tener a justamente a los contratistas, porque tengan una sola línea, ¿no? Ahora, si solamente está en la operación la contratista, no hay ni un apoderado de la empresa, igual el OEFA o bueno, va a exigir justamente todos los accesos de la misma manera, ¿no? Es decir, esa situación no le podría, por ejemplo, a la empresa de alguna manera exonerar de algún tipo de responsabilidad. Lo que sí les digo es que justamente, ¿no? Si ningún contratista puede firmar o puede recibir ni un documento, este va a tocar decir, por ejemplo, si el contratista no puede recibir un documento, no puede entregar, remitir o derivarlo con la persona que sí podría hacerlo, ¿no? Entonces, a pesar que solamente está la contratista en la operación, alguien tendría que sí responder o alguien sí tendría que, por ejemplo, recibir el documento que UEFA deje o lo que corresponda a la situación, ¿no? O sea, no se puede, digamos, pasar de lado en lado y decir, no, mira, acá nadie te puede decir, nadie te puede dar razón porque no hay nadie de la empresa. Tampoco podemos llegar a eso. Tiene que haber alguien que responda. Sí, tiene que haber alguien que responda, ¿ya? No sé si la jefatura, un tipo de área. Ya. Perfecto, amigos, perfecto. No sé, si tuviera más casos, con todo gusto vamos conversando. Mina. Entonces, un poco, esta lámina, en buena cuenta, lo que resume es todo el flujo completo de la supervisión. Ahora vamos a ver un poquito, ya, un poquito ya, digamos, con un poquito, mira, a ver, vamos ahí Paul está precisando, me dice, me iba por el lado, por el grado de responsabilidad. Claro, 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 Paul, tienes razón, ahí, solamente quien responde, según ley, según el reglamento de protección ambiental, solamente responde la empresa, ¿ya? En ningún caso va a responder una contratista, por ejemplo, ¿no? Siempre va a ser la respuesta, ¿no? Sobre la empresa, que tiene los permisos, que tiene la concesión, que es titular del estudio ambiental,
ella va a responder para todos los efectos, ¿no? Ella va a responder por las medidas administrativas, ella va a responder por la multa o por lo que exista. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Dice Paul, claro, Paul aumenta, dice, claro, de ahí se le vendrían hasta procesos laborales de los terceros contra la empresa por no haber emitido informe, informes, etcétera, etcétera, claro, claro que sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar justamente con el tema de las medidas administrativas. Entonces, ya aquí está un poco el desglose, porque lo tengan, digamos, más claro. Ya. Medidas administrativas durante la etapa de supervisión, cuando el supervisor visita la unidad, pues pueden ser estas, ¿no? Ahí están pues también está el mandato de carácter particular, la medida preventiva y los requerimientos en el marco del SEIA, ¿no? O, como yo lo puse en la lámina anterior, la autorización de estudio ambiental, ¿ya? La ley también establece otro tipo de mandatos, ¿ya? Que en realidad no están regulados. Es como que un cuarto mandato que no tiene un contenido. Entonces, en la medida que no hay un contenido, no hay nada concreto que se pueda imponer. Perfecto. Ya. Empezamos nuevamente lo que hemos hecho al inicio, vamos a retomarlo, pero de repente con un mayor detalle, ¿no? El mandato de carácter particular, ¿ya? ¿A qué se refiere? Yo les decía el ejemplo de esto de la contaminación del cuerpo de agua que estaba muy cercano a la unidad minera y el mandato en términos de la norma está vinculado justamente a la realización de estudios técnicos de carácter ambiental, la realización de monitoreos o otros mandatos que garanticen la eficacia de la fiscalización ambiental, ¿no? O sea, pueden ser otros más. El tema de los estudios técnicos, los monitoreos es, digamos, a modo de ejemplo nada más, pero la ley establece que otro tipo de mandatos también podría haber. Aquí hay un ejemplo, justamente, este es un mandato que se dictó hace mucho tiempo y tuvo vinculación justamente a lo que yo le decía, ¿no? Vinculación justamente a la realización de monitoreos de suelo y de agua, ¿ya? Entonces, justamente esos monitoreos eran para tener digamos, certeza justamente de la contaminación. Ya, perfecto. Ya. Un poco lo que queremos transmitir es que un mandato de carácter particular, como cualquier tipo de medida, tiene que haber un sustento, ¿no? O sea, ¿por qué se dicta ese mandato? Cuando se notifica la resolución del mandato de carácter particular, tiene que explicar, detallar, por qué se está dictando, ¿no? Eh, no solamente basta afirmar que existe un riesgo, ¿no? Hay que detallar, hay que explicar cuáles son los motivos que llevan a ordenar ese mandato, ¿no? Porque obviamente un mandato a la empresa es una orden, ¿no? Que le va a demandar, incluso le va a demandar un costo. Entonces, en esa medida tiene que estar bien detallada las razones por las cuales se ordena ese mandato. Ya, entonces ahí tienen que ustedes, al momento de, digamos, de recibir un mandato, tienen que analizar, revisar si el sustento es un sustento adecuado. Y si no fuera el sustento adecuado, ustedes consideran que hay un error en el análisis o no es correcto o de repente hay un tipo de situación que ustedes están visualizando en el mandato, los que ustedes podrían hacer es irse por dos tipos de caminos. El primero es impugnar el mandato, decir, no, mira, no es correcto esto de aquí, no es correcto lo de aquí, o lo que ustedes consideren. O solicitar ampliación del plazo del mandato, ¿no? Ellos te piden que haga un estudio, no sé, pues hidrobiológico de no sé cuántito, ¿no?
Sin embargo, te dan un mes, 2 meses, ¿no? Cuando en realidad ese estudio te demora por lo menos 6 meses, ¿no? Y eso no es un tema de ustedes, es un tema de que eso mismo te dijo la consultora, ¿no? Se demora por lo menos un tiempo. Entonces ustedes pueden pedir justamente en base a la información ampliación del plazo. ¿Ya? Perfecto. Ya, la siguiente es justamente la medida preventiva, ¿no? Medida preventiva tiene relación justamente con una medida un poco más agresiva, ¿no? Con relación al administrado. La empresa tiene que ejecutar una determinada medida, una determinada acción, ¿no? Porque según la autoridad ambiental ha determinado, está verificando, ¿ya? Que existe un riesgo inminente o un peligro inminente, ¿no? Inminente es como que ya está a punto de darse, ¿no? Si no se hace nada en ese momento, ya el impacto ambiental se va a dar de forma casi inmediata. Entonces, por eso como es inminente, como ya es apremiante, hay que justamente acelerar, ¿no? Por eso que se ordena la medida preventiva. Inclusive, cuando ustedes son visitados por la empresa, perdón, visitados por el OEFA, en ese mismo momento se puede imponer la medida preventiva. Así sin más. Entonces, en el acta, aparte de observaciones, se le puede dejar también una medida preventiva, ¿no? Porque de repente la autoridad ha encontrado, ha revisado que existe un impacto que no está siendo controlado, ¿ya? Y como no está siendo controlado, es urgente adoptar algún tipo de acción, ¿ya? También cuando hay un riesgo alto, ¿no? O sea, si no se hace nada, el daño va a ser un daño realmente grave. Entonces, en esos casos se puede ordenar una medida preventiva, ¿no? ¿No? Y también, por ejemplo, si el daño ya se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, una emisión que ustedes tengan ahí está totalmente descontrolada, ¿no? Todos los días emite, de repente la carga no es tan alta, pero es una emisión que está sin un tipo, digamos, de control, ¿no? Y se está acumulando, entonces ahí lo que se puede ordenar es una preventiva justamente para mitigar eso, ¿no? Para mitigar ese impacto. Eh, Entonces, los supuestos de las medidas preventivas son estos, ¿no? El alto riesgo, ya, el alto riesgo, perdón, el inminente peligro, cuando ya va a pasar, si no hace nada, va a pasar ya de forma inmediata, ahí nomás, cerquísima al momento en el cual se detecta. Entonces, como es urgente, hay un inminente peligro, hay una urgencia, entonces por eso. Hay un riesgo alto, ¿no? O sea, si no se hace nada, lo que puede pasar es casi una catástrofe, una cosa así bien, bien grave, ¿no? Entonces, para evitar esa cosa que es grave, también es necesaria una preventiva, o es necesaria una acción urgente de mitigación, ¿no? Hay una acción, ¿no? Que está sin control, no sé si es un tipo de acción ahí del equipo, de mantenimiento del equipo, el equipo está todos los días es una emisión, de repente no es muy considerable, pero es una emisión sin control, ¿no? ¿Ya? Ahí también se puede ordenar una preventiva. ¿Ya? Fíjense, esta es una medida preventiva que se dictó ahora, nada más he borrado unos datos. Una medida preventiva que se ordenó aquí en marzo, unos días antes del COVID, justo me llamó una empresa, me dijo hay que hacer algo. Y bueno, ahí lo que hicimos básicamente es una medida preventiva vinculada al tema de cierres, ¿no? Cierres de pasivos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, un poco comentarles, cuando ustedes tengan la medida preventiva y ustedes tengan un tipo de dificultad técnica para la ejecución, ¿ya? O sea, digamos, ustedes reciben la medida preventiva y ustedes están dispuestos a cumplirla porque, bueno, ya se decidió, vamos a cumplirla, y ustedes en el camino detectan un tipo de imposibilidad técnica para el cumplimiento. Por ejemplo, en este caso, se tenía que quería que se ordene de forma inmediata en la zona en la cual se quería que se realice, estaba en tiempos de lluvias, ¿no? Era construcción, y entonces era altamente riesgoso para el personal que en ese momento se ejecute la medida preventiva. Y por otra parte,
si se ejecutaba en ese momento la construcción, en tiempos de lluvia, ustedes saben que no iba, digamos, al final tener, digamos, resultado exitoso en la construcción. Entonces, tampoco era, digamos, factible por ese lado. Por eso esa medida se impugnó. ¿Ya? Entonces, esos temas ustedes tienen que evaluarlo en el caso concreto. Por A o B, tienen un tema técnico que lo dificulta, el clima, el personal o lo que sea. Es una razón justificante para impugnar la medida o de repente simplemente pedir la ampliatoria. ¿Ya? La ampliatoria digamos, es un recurso aparte, paralelo. Ustedes pueden pedir la ampliatoria y a la vez impugnar, ¿no? La impugnación de repente puede estar vinculada a que ustedes consideran que no se debería hacer esa actividad que se está pidiendo, o la ampliatoria es que si en caso voy a hacerlo, eh, el plazo que tú me pides no es posible, ¿no? Ese plazo es muy corto, ¿no? Para una actividad de ese tipo se requiere por lo menos este otro plazo que es mucho más extenso. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, este es un caso, esta información, por si acaso, no lo he sacado de un expediente, lo he sacado de la página web de la entidad, ¿no? Y acá se analiza, pues, este, medidas administrativas que se han dictado, que UEFA dicta, pues, a las empresas mineras. Ya son, a modo solamente de ejemplo. Ya, igual otros ejemplos que se está publicando en la página web, ninguno es el tema que se ha tenido acceso al expediente, solamente para aclarar. Son más ejemplos, ustedes lo pueden revisar de repente más adelante. Ya. Aquí vamos a detenernos un poco. Estos son ejemplos normativos, ¿no? Que está puesto en la norma de qué se puede ordenar como una medida preventiva. Ya. Puede ordenarse, por ejemplo, una clausura temporal, parcial, total del local, del establecimiento o instalación donde se lleva a cabo la actividad. Eso es por una parte. Puede haber también una paralización temporal, parcial, total. Puede haber un decomiso de bienes, un decomiso temporal, ¿no? Inmovilización y de mercancías, instrumentos, maquinaria. Y también podría haber una destrucción análoga a los materiales, ¿no? Si fueran peligrosos. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, que está puesto en la norma, ¿no? En realidad, en los casos en concreto, no toma mucho el tema de la norma tal cual está, sino buscan ver justamente en función del caso concreto qué cosa aplicaría, ¿no? Entonces, un poco lo que les digo es que en la práctica final lo que se aplica es el literal E, ¿no? Dice cualquier otra medida idónea para alcanzar los fines de prevención. Entonces, al final, cualquier tipo de acción que ellos ordenen que tenga vinculación justamente con la actividad de prevención, ¿no? Entonces, lo que le decía, ¿no? El tema de la presa de relaves, ¿no? Lo que corresponde en ese caso, y en el caso concreto se verá pues justamente qué cosa aplica, ¿no? De manera más idónea. Ya, ya, entonces, como le decía, al igual como le decía en el mandato, una medida preventiva tiene que estar debidamente sustentada, ¿no? Se tiene que explicar las razones por las cuales se impone. Ojo, no siempre aplica una medida preventiva, ¿no? Un caso particular, yo les cuento, no les contar, no voy a decir nombres, una medida preventiva que surgió en una empresa que había instalado o construido justamente un pozo de agua. Bueno, no sé si se llama pozo en realidad. Había construido como una especie de tanque de agua, ¿no? Ya. Era en la zona de la sierra, no era
era, no sé si pozo o era una, o sea, no sé cómo se le puede llamar, ¿no? De repente era como una especie de bidón de concreto, ¿no? Para recolectar agua escorrentía, ¿no? Justo en el punto en el cual se generaba un riachuelo estacionario. Entonces ahí en la caída había puesto de concreto bien construido, pues digamos un bidón, un tanque de agua, ¿no? Y ahí pues como era estacionario, cuando caía el agua se llenaba. Entonces básicamente se había construido, ¿por qué? Porque la población quería que cuando llevaran sus animales por la zona, tuviera un lugar donde tomar agua, ¿no? O de repente lo usaba para otros usos, ¿no? Entonces la población, pues, le pareció bastante positivo eso de ahí, que se haya construido. Sin embargo, la autoridad ambiental tuvo otra lectura. Ellos consideraban que construir ese concreto generaba, pues, riesgo de afectación a los campesinos, a la población, digamos, al suelo. Perdón, se perdió un momento la señal. ¿Me vuelven a escuchar? Ya, creo que sí, ¿no? Ya, perfecto. ¿Sí me escuchan? Ya, perfecto. Creo que se me escucha, ¿no? Ya, ya, excelente. Entonces, les contaba este caso. Entonces se construye digamos, esta posita, ¿no? No sé cómo llamarlo. Esta posita, entonces se ordena como medida preventiva destruirla, ¿ya? Ya. Acá podemos discutir mucho si en realidad se debió una vez construido es una cosa distinta, ¿no? Se puede evaluar de repente un procedimiento sancionatorio, ¿no? Se puede evaluar de repente si haberlo construido porque había estado autorizado o no. Ya, pero eso es una discusión aparte, ¿no? Cuando se ordena una medida preventiva, se entiende que hay una urgencia, ¿me entiendes? Yo ordeno esa medida preventiva justamente porque hay una urgencia. Y si no ordeno una medida preventiva, el riesgo de afectación a un componente ambiental es altísimo, ¿no? El ejemplo que les ponía yo de la presa de Relave, ¿no? Si yo no ordeno la medida preventiva en ese momento, esa presa se va a caer, se va a venir abajo, ¿ya? Pero esta poza de concreto, ¿no? Que no tenía en realidad que la afectación, si es que lo hubiera, ¿no? Si es que lo hubiera esa afectación, pues era bien baja, ¿no? Este, cuando a mí me llaman para consultar por ese tema, me dicen, mira, pero aquí hay un tema de que, este, me dicen que hay una gran afectación a la flora, a la fauna, ¿no? Hay riesgo de que en este caso eh, los animales de la población pueden incluso pueden morir por esta cosa, ¿no? O sea, el riesgo que se ponía en la situación un riesgo pero catastrófico, ¿no? Por 4 paredes de concreto. Entonces, bueno, en ese caso pues la evaluación concluyó que en realidad no aplicaba la medida preventiva, ¿no? No aplicaba la preventiva para ese tipo de cosas. La preventiva es una figura legal que se aplica en determinadas situaciones. Yo no lo puedo usar para todo lo que yo considere, ¿no? Imagínate, ¿no? Construir una posita que de repente estuvo de más, esta posita, ¿no? cuatro paredes, y aplico la preventiva cuando esta preventiva está puesto para supuestos muy particulares, donde el riesgo es un riesgo importante, ¿ya? Es un riesgo alto, y si no hago nada, justamente el impacto va a ser pues inminente, va a ser alto impacto, ¿no? Entonces, bueno, esta medida preventiva pues se apeló y el tribunal confirmó las sospechas que no aplica la medida preventiva para el caso. Entonces, esta medida preventiva pues decayó. El mensaje es justamente ¿no? No todo se puede dar mediante una medida administrativa, ¿no? Ustedes tienen que evaluar un poco en el sustento que se presenta en la resolución cuando se impone una medida administrativa, si en realidad resulta aplicable o no, ¿no? En muchos casos no resulta aplicable, ¿no? Entonces, es un poco de idea, ¿ya? Entonces, como les digo, esa medida preventiva se puede ordenar justamente desde la oficina, te pueden notificar la preventiva. Actualmente estamos con un sistema de notificación electrónica, entonces revisar la
si la llevan a preventiva, o de repente también se puede dar la preventiva justamente en campo. O sea, en plena supervisión, ellos detectan algo y en ese momento te imponen la preventiva. Ya, eso puede darse en ambos sentidos. Ya, entonces, la ley también establece que si de repente, ¿no? Eh, pasar el supuesto de que se ordena preventiva, tipo el tema que yo le decía, ¿no? El tema de la presa de relaves. Este, la empresa no ejecuta la preventiva por A o B razones. Ya, se dice, la ley establece pues que si no lo hace la empresa, lo tiene que hacer el OEFA. Y si no puede el OEFA, que se apoye de la Policía Nacional del Perú para hacerlo. ¿Ya? Y luego ese monto que se ha invertido en ejecutar la preventiva, se lo cobra la empresa. Eso dice la ley. ¿Ya? Miren, yo bajo mi experiencia, bueno, ya casi 10 años viendo estos temas, tanto del sector público como privado, no he visto ni un caso en el cual se haya aplicado ese dispositivo. O sea, no he visto un caso en el cual, en verdad, la autoridad haya ejecutado la medida preventiva. Salvo los supuestos, ya, que es distinto, los supuestos estos de minería informal, ¿no? O minería ilegal. Ya, y la cosa sí se ha aplicado este dispositivo, pero tiene otro sentido. ¿Ya? En el caso de digamos, actividades que están, digamos, formalizadas, que tienen todos los poderes en regla, no he visto ni un supuesto en el cual, por no cumplir la preventiva, el OEFA haya, por ejemplo, digamos, ejecutado por cuenta propia y luego le haya cobrado eso a la empresa. ¿Ya? Ahora, no sé si técnicamente sea viable, ¿no? No sé si ustedes tengan una idea, pero no sé si técnicamente el OEFA tenga el conocimiento técnico. Por ejemplo, en el caso que yo le decía, el OEFA tenga conocimiento técnico, que tenga gente que tenga el expertise necesario, justamente, por ejemplo, para establecer el talud de una relavera, por ejemplo, ¿no? O de un PAT, o una desmontera, ¿no? ¿Entiendes? No sé si en verdad tenga el equipo suficiente, ¿no? No sé, las herramientas, los equipos, o gente capacitada para este tipo de actividades, ¿no? En la práctica, en la práctica lo que sucede es que si usted no cumple las medidas dentro del plazo que la OEFA establece, se le va a imponer una multa. Una multa que de acuerdo al reglamento es una multa, digamos, un poco discrecional, ¿no? Es decir, te haría, por ejemplo, una multa, no sé, 50, 100 UITs, y un poco el criterio para esa multa es lo que la autoridad considere, ¿no? Ahí no hay reglamentación de cómo se calculan las multas. Te imponen la multa y solamente hay que pagarla, nada más, ¿no? No se puede impugnar ese monto de multa, ¿no? Y te dan un nuevo plazo justamente para cumplir. Y si no lo cumples, te llegaría una segunda multa. Y así sucesivamente hasta que uno cumple. ¿Ya? Entonces, esas medidas preventivas, o en realidad las medidas administrativas sí son bastante gravosas porque el sistema como está establecido no te permite, digamos, liberarte. Una vez que empiezas el círculo, ya no te puedes liberar porque tienes que cumplir o pagar. ¿Ya? Y cuando pagas, por ejemplo, si te llega una multa porque has cumplido ahorita mismo, te llega una multa, digamos, de 5 ITs, por ejemplo, ¿no? Te dan un plazo. Si no la cumples, en el siguiente plazo, la multa te llega una segunda multa con el doble de la primera, o sea, te llega 200. Te dan otro plazo para que cumplas, y si no lo cumples, te llega otra multa tercera, y ya el doble de la segunda, o sea, sería 400. Y así la multa va subiendo hasta que al final uno tiene que cumplir. ¿Hasta cuándo? De forma ilimitada, según la norma, hasta que la empresa cumpla. Ya, perfecto. Entonces, es una cuestión así bien complicada digamos, de liberarse. Entonces, ahí solamente tocaría cumplir o irse a la vía judicial, pero es una cuestión un poquito más complicada, ¿no? Entonces, eso es lo que podrían de repente ir viendo. Ya. Y finalmente, en la etapa de supervisión,
se puede ver el tema del mandato de actualización. El mandato de actualización tiene que ver justamente con dos temas, ¿no? Primero, tiene que ver con impactos, ¿ya? Que no están siendo, digamos, adecuadamente controlados o no están siendo mitigados, ¿ya? Y además, según norma, que hayan pasado más de 5 años, ¿no? Es decir, de acuerdo a norma, si ustedes han presentado, ustedes tienen 4 años de operación y tienen un impacto no contemplado, en realidad podrían todavía pasarse un año más, hasta llegar el quinto, entonces 5 años y un impacto no contemplado, tipo lo que yo le decía hace un rato, el tema de la poza de sedimentación de lodos de perforación, ya con eso podrían ellos ordenar justamente el mandato de actualización. Ya, perfecto. Ya. Es un poco lo que le decía, el tema de los requisitos, no se puede ordenar todo tipo de actualización. Lo normal es pues, cuando una empresa pasa 5 años de aprobado su estudio ambiental, lo recomendable, ya, es que piense ya en ir actualizando su instrumento ambiental, ¿no? Que es lo recomendable, ¿no? Para evitar de repente supuestos de estos, ¿no? Pero bueno, si no quiere hacer, igual está dentro de norma todavía poder no hacerlo hasta que, digamos, la autoridad te lo ordene, ¿no? Pero bueno, si usted tiene la opción de hacerlo, es recomendable que actualicen, ¿no? A los 5 años del instrumento, de la producción del instrumento. Ya, entonces, con el requerimiento de actualización del estudio ambiental, se concluye justamente la etapa esta de supervisión, ¿ya? Entramos a la etapa de fiscalización o donde se encuentra justamente el procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? En esta etapa, como le decía, se puede ordenar, por ejemplo, una medida cautelar, ¿no? Que es la primera, vinculada justamente al tema del riesgo, ¿no? Similar o el mismo contenido que se le puede dar a una medida preventiva, ¿no? Hay un riesgo, hay una urgencia, entonces una medida cautelar justamente para, por ejemplo, el caso de la empresa Relaves, justamente para paralizarla temporalmente hasta que se pueda estabilizar, ¿no? Y la otra medida es la medida correctiva. Concluido el procedimiento sancionatorio, como lo dice, o sea, inicio con imputación de cargos, informe final de instrucción y resolución de multa, sanción. Concluir esa etapa, se puede ordenar una medida correctiva. Ojo, en esa etapa, como ya estamos ya acabando el procedimiento, ya hemos recorrido una cantidad de etapas, ¿no? Desde la supervisión, la fiscalización, procedimiento sancionador, y estamos cerrando el procedimiento. Entonces, la medida correctiva va solamente sobre los extremos que hasta ese momento, eh, por ejemplo, no se han subsanado. ¿Me entiende? O sea, usted tiene un tiempo considerable para corregir. Entonces, si a esa etapa, al término del procedimiento, a la resolución que concluye el procedimiento, ustedes no han corregido, recién en ese momento se le ordenaría una medida correctiva. ¿Ya? Un poco en términos de tiempo, desde la supervisión hasta la correctiva, pueden transcurrir más o menos entre año y medio y 2 años, ¿no? Entonces el tiempo que demora normalmente un procedimiento en concluirse. Entonces, si en ese tiempo ustedes no han, por ejemplo, logrado todavía corregir, o sea, si ustedes tienen un tema, por ejemplo, no han construido diques, no han construido canales de conversión, de escorrentía, no han, por ejemplo, segregado adecuadamente sus residuos o lo que corresponda, y el procedimiento está que se termine, y ustedes no presentando un tipo de evidencia justamente de la corrección, recién en ese caso se va a ordenar una medida correctiva, ¿ya? Justamente para que ustedes corrijan porque ya ha pasado un tiempo considerable y ustedes no han corregido la infracción o la conducta. Eh,
justamente el listado de las acciones que se pueden dar, ahí está en la lámina. En realidad pueden ser varias cosas, va a depender mucho de la infracción, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, señores, hasta ahí hemos explicado de modo muy genérico las medidas administrativas. Si todos me han entendido y hemos estado hablando un tiempo considerable, a ver, ¿cuántas medidas administrativas tenemos dentro del procedimiento de la UEFA? Si me han escuchado, a ver, en el chat pónganme el número 1, 2, 7, 14, no sé. ¿Cuántas hemos hablado? Perfecto, Paul. José, excelente. 5, ok. A ver, si me han entendido, ¿no? ¿Cuántas medidas tenemos en la etapa de supervisión? Perfecto, Paul. ¿Y cuántas en fiscalización? Ya. En supervisión, 3. Y en fiscalización tenemos 2. Ya. Perfecto. Entonces, eso todo lo tienen en cuenta. 2 bien heladas. Perfecto, Paul. Excelente. Ya. Bien, si me han entendido, me parece perfecto. Yo les estoy dejando en la lámina última mis datos. Si ustedes desean conversar más de esto, tienen un caso que me quieren contar, quieren llamarme, hacerme una consultita, y con mucho gusto me escriben ahí y conversamos, ¿no? Conversamos esos temas, porque en realidad es un tema que, si ustedes tienen mis redes sociales, mi Instagram, mi LinkedIn, verán que yo dicto cursos en diversas empresas casi todos los fines de semana. Entonces es un tema que me agrada mucho, el tema académico, eso de dictar. Así, con mucho gusto, sus preguntas. Ahí les dejo mis datos. Ya, mis datos, bueno, yo pues, yo soy abogado, ¿no? Abogado, he trabajado pues en una empresa minera, he trabajado en el OEFA, 7 años más o menos, y actualmente llevo 2 años en una empresa petrolera. Y esos temas vinculados justamente a los temas ambientales, supervisión, fiscalización, bueno, ya llevo bastante tiempo viendo, ¿no? He trabajado en el tribunal de la UEFA, he trabajado en fiscalización de la UEFA y también he trabajado en supervisión de la UEFA, o sea que me he hecho todo el flujo completo. Por eso que más o menos tengo, digamos, estos conceptos. Y bueno, con mucho gusto de atenderlos cuando tengan un tema estos de regulación ambiental. Me escriben, me llaman y lo conversamos con muchísimo gusto. Eso sería por mi parte. Dice José, dice muy bien entendido, gracias José. Paul dice yo en el Poder Judicial. Ya, chévere, Paul, muy bien. Cualquier tema, me escriben ahí, y no sé si tienen otra pregunta. Si lo tuvieran, excelente, la conversamos, y si no, ya sería pues hasta otra oportunidad. 1, 2, 3, 4, 5, no hay preguntas. Ya, perfecto. Perfecto, Richard, muchas gracias. Estamos coordinando con todos. Gracias. Hasta luego.